91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a YSUCA y el espacio de La Entrevista. Este día vamos a hacer una evaluación de la economía a 4 años de gestión gubernamental. Como sabemos, los 4 años de este gobierno pues se cumplen ya el próximo 1 de junio. Está con nosotros en cabina de YSUCA José Luis Magaña, economista de Panorama Económico. Le damos la bienvenida. Buenos días, José Luis. Buenos días, Kenia. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en este espacio y un gusto siempre compartir con los amigos y amigas que nos están escuchando. Sí, muchísimas gracias. Un tema importante de abordar, José Luis, sobre todo, en 4 años de gobierno es importante también hacer una evaluación, ¿verdad?, de cómo vamos en diferentes temáticas, y el tema económico pues es un tema que preocupa mucho a la gente y es importante abordarlo. Como dije, se cumplen ya próximamente 4 años de la actual administración de gobierno. ¿Cómo percibe el rumbo que lleva el país actualmente en materia económica? José Luis, ya vamos a ir ahondando en algunos temas, pero quizás plantear de manera general. ¿Ve usted avances, retrocesos? ¿Cómo podemos plantear el panorama económico a 4 años de la actual administración de este gobierno? Creo que para responder esa pregunta, primero también hay que preguntarse ¿para quién? ¿Sí? O sea, ¿está teniendo éxitos para quién? ¿Está teniendo avances para quién? ¿O está teniendo retrocesos para quién? Entonces, si nos vamos a hacer un poquito esas preguntas, pues quizás en cuestión de los hogares, y particularmente los hogares en situaciones de mayor vulnerabilidad, quizás no han habido tantos avances. Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que es un documento elaborado por entonces la DGESTIC, la Dirección General de Estadísticas y Censos, que ahora ha pasado al Banco Central de Reserva, entre 2019 y 2020, los hogares en pobreza extrema, quiere decir esto que los ingresos no alcanzan ni siquiera para cubrir una canasta básica alimentaria, eran alrededor de 61.000 hogares en el 2019, y en el 2020 pasó a cerca de 160.000 hogares. ¿Sí? Entonces estamos hablando de una expansión bastante grande de número de hogares que no alcanzan ni siquiera la canasta básica alimentaria. Ahora, los amigos y las amigas que están escuchando con justa razón pueden decir que ese aumento se debe a la pandemia, porque estamos hablando de 2020, sí, ¿no? Y sí, en buena parte posiblemente hay mucha razón en eso, que el impacto de la pandemia significó el aumento de la pobreza de los hogares. Y aquí hay un tema importante, ¿no? Porque cuando estábamos en el periodo de la pandemia, mucho se hablaba de esa dicotomía entre salud y economía. Y habíamos quienes decíamos que no había tal dicotomía, no eran cosas separadas. Atender la salud implica también atender la economía, porque atender la economía es cómo se alimenta la gente, pues, vea cómo poder acceder a esos alimentos. Y bueno, pues lo que vemos es que la gestión de la pandemia, al final de cuentas, uno de los resultados que dejó fue esto, que casi que básicamente se duplicó el número de hogares en pobreza extrema. Y, pero está bueno, 2020, pandemia. Pero luego hemos visto, además, ya 2021 y 2022, como también varios de los indicadores macroeconómicos se han ido recuperando. Por ejemplo, la producción se recuperó ya a niveles prepandemia, las exportaciones se recuperó a niveles prepandemia, pero todos estos indicadores que llegaron allá a niveles prepandemia no se han traducido en que eso llegue a los hogares,
Porque según la misma encuesta de hogares de propósitos múltiples, datos del Banco Central de Reserva, entonces, el número de hogares sigue estando alrededor de los 150,000, ¿sí? ¿No? Entonces, si bien se redujo con respecto al 2020, que fueron 161,000, todavía está bastante por encima de los hogares que estaban en pobreza extrema antes de la pandemia, ¿no? Que eran alrededor de 60,000. Así que, por lo menos para los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, pues parece que no hay grandes avances, por lo menos en materia económica, ¿no? Pues lo que hemos visto es esta expansión de la pobreza. Donde sí hemos ido viendo quizás algunos elementos donde han habido avances, como para quienes, ha sido todas estas empresas inmobiliarias, ¿no? De cómo muchas de las empresas que habían visto parados permisos ambientales o permisos de construcción por impacto en el agua, en las comunidades, ahora hemos visto cómo sí ya han comenzado esos procesos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, todas estas construcciones que se están dando en la cordillera del Bálsamo, Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, Huizúcar, todos esos procesos como ya sí han ido avanzando, que al final de cuentas es afectaciones a la cordillera, al agua que alimenta a la zona, y no solo a la zona, sino que a todo San Salvador. Y ciertas expansiones también de empresas constructoras que se han visto beneficiadas con contratos de gobierno. Es decir, en ese sentido hay avances para esos empresarios, ¿no? Que están inmersos en estos proyectos, pero que, como usted dice, también hay una afectación en el agua. Si hay afectación en el agua, pues obviamente a las comunidades, ¿verdad?, que se abastecen de esa zona. Avance para ellos, pero no avance para la población. Yo creo que los datos, al final de cuentas, lo que nos dicen es que la recuperación de la pandemia se ha venido dando con una enorme desigualdad. Porque por un lado, estamos viendo cómo sí los indicadores macroeconómicos se han recuperado y han ido creciendo, pero los hogares en pobreza extrema también han ido creciendo. Sí. Pues entonces, esa nueva producción que se ha generado se está acumulando en pocas manos, porque no llega a los hogares. Sí. Hablemos también sobre el aumento de precios, José Luis. Esto preocupa también mucho a la gente desde este medio y de otros medios de comunicación. Es algo que desde el año pasado pues se viene hablando mucho más, ¿verdad?, que en otros años, porque sí la gente ha percibido ese incremento constante, ¿verdad?, de productos y servicios también. Los productos de la canasta básica, digamos que es como lo que la gente lo siente mucho más en su vida cotidiana, pero en algunos servicios también esto ha incrementado, y esto pues ha generado que la economía de las familias se desmejore. ¿Cómo ve usted el tema de la inflación? Si bien la inflación se sintió más fuerte el año pasado, en 2022, esa ola que se sintió en el 22 comenzó allá por septiembre del 21, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces cuando se habla de la inflación solo se le atribuyen factores externos, que si la guerra Rusia-Ucrania, que sí tiene que ver, pero la guerra Rusia-Ucrania inició en febrero del 22, a finales de febrero del 22. Entonces, y la ola inflacionaria ya venía de septiembre del 21. Entonces, si bien este tema de los factores externos golpean el tema inflacionario, pero ya habían otros factores que lo venían impulsando desde antes por ejemplo, de la guerra Rusia-Ucrania. Y aquí hay que destacar incluso los meses de julio y agosto del año pasado, donde la inflación en alimentos particularmente llegó al 14%, que ha sido, así como muchas veces se dice, ¿verdad?, nunca antes en la historia del país. Bueno, pues nunca antes en la historia del país, por lo menos desde la firma de los acuerdos de paz y desde que tenemos estadísticas confiables, habíamos tenido una tasa de inflación en alimentos tan alta como la que tuvimos entre julio y agosto de 2022.
Ahora, de partir de ahí, como que la inflación ha venido bajando. Ojo, eso no quiere decir que los precios han bajado, simplemente que están subiendo un poquito más lento. ¿Sí? En vez de ir corriendo los precios, ahora van caminando. Pero siguen subiendo y siguen a tasas bastante altas con respecto a años anteriores. Aquí han habido algunas intentos de medidas que se han venido haciendo con la idea, o supuestamente con la idea de aliviar esta presión para los hogares, pero han sido medidas limitadas, y esto lo hemos señalado cuando se han tomado esas decisiones. Por ejemplo, se han tomado medidas como la reducción o eliminación de aranceles a varios productos, pero esa es una medida que no necesariamente llega a los hogares. O sea, la idea detrás de una medida como la reducción de aranceles, lo que hace, o la lógica de fondo, es que los importadores dejen de pagar impuestos, y que si los importadores dejan de pagar impuestos, pues entonces va a haber más producto disponible en el mercado. Y si hay más producto disponible en el mercado, entonces el precio va a bajar, ¿sí? Pero el problema es que el alto precio no viene solo de los importadores. O sea, ya viene del mercado externo, buena parte de los altos precios, sobre todo por la dependencia alimentaria que tenemos como país en términos de producción de alimentos. Entonces, este tipo de medidas no solo no llegan al consumidor final, sino que además terminan golpeando al productor local. Porque al quitarle impuestos al importador, lo que hace es inundar el mercado de productos importados, y entonces le quita mercado al productor local. Cuando justamente, si estamos hablando de que hay factores externos que están golpeando el tema de la inflación, lo que debería, o la línea que se debería de tomar, y eso lo hemos venido diciendo cada vez que se han hecho este tipo de decisiones, es fortalecer el mercado local. Porque lo que viene ya caro son los productos de mercado externo. Y si lo que termina favoreciendo con estas medidas es a los productos que vienen importados del mercado externo, pues termina fortaleciendo o metiendo al mercado producto que ya viene caro. Cuando en lugar debe de ser fortalecer al productor local. Eso no ayuda a la inflación, obviamente. Claro, si quitas aranceles para meter al mercado producto importado que ya viene caro, pues entonces eso no va a afectar en los precios. Lo que la gente va a comprar no tiene efecto al final de cuentas, un mayor efecto. Sí. Bueno, importante ese tema y ese panorama que tenemos, porque como lo dice usted, José Luis, los precios no bajan, ¿verdad? A lo mejor y se percibe que en algunos productos centavos menos a lo mejor, pero cotidianamente quienes compramos pues nos damos cuenta que realmente los precios pues están siempre altos. Pero ¿cuál es el panorama a futuro? ¿Se prevé que esta inflación pues vaya en este ritmo? Las proyecciones lo que van mostrando es que los indicadores de inflación van a ir más o menos reduciéndose en el mediano plazo, es decir, 2023, 2024. Ojo, otra vez, esto no significa que los precios vayan a bajar, sino que simplemente van a subir de precio un poquito más lento, por lo menos entre 2023 y 2024, que por lo menos hasta mediados de 2024 podremos ver una situación parecida a la que había antes, ¿sí? Digo, pero en términos de qué tanto varían los precios, pero el nivel de precios de momento, mientras no haya algo que cambie sustancialmente la trayectoria, pues parece que no es que vayan a la baja, simplemente a estabilizarse por donde se han quedado. Sí. Hablemos también del tema de los empleos, que es otro tema también que preocupa mucho a los salvadoreños, que no es un tema nuevo, ¿verdad? La falta de empleos acá en el país ha venido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, este gobierno asegura que sí ha generado empleos. ¿Es cierto eso? Es una afirmación complicada de ver, porque este seguimiento a la creación de empleo, sobre todo en el sector formal,
se hace a través de las cotizaciones o los registros que están en el Seguro Social. Y desde diciembre de 2021, el gobierno dejó de publicar esa información, o por lo menos ese desglose que se hacía. Y ahora solo sube una imagen que dice, se han creado 60.000 empleos, se han creado 50.000 empleos. Y ya no tenemos el acceso a la base de datos de ese desglose. Pero por lo menos hasta lo que teníamos de datos, lo que sí se venía registrando es que buena parte del aporte de la creación de empleos eran en el sector público, ¿sí? Eran empleos en el Estado. Entonces buena parte del crecimiento en los empleos venía dado por el comportamiento en el sector público. Ahora, se dice, o se había venido diciendo desde hace rato que ya se va a llegar al 1.000.000 de empleo formal. Bueno, que de hecho se han tardado porque ya en el gobierno anterior el nivel de empleos andaba alrededor de los 960.000 personas. Si sumamos Seguro Social, los diferentes institutos de Seguridad Social, con Seguro, Bienestar Magisterial, el IPSA, etcétera, porque no todo el mundo está registrado en el IS. Entonces ya, bueno, si no se ha llegado al 1.000.000 de empleos, pues como que se han tardado porque ya estaba cerquita. Sí. José Luis, también es importante plantear la situación financiera del país. Bueno, sobre esto hay mucha incertidumbre en algunos sectores también. Los presupuestos generales cada vez son más altos, ¿verdad? Se deben financiar muchos proyectos que son parte de las promesas que ha venido haciendo este gobierno desde la campaña incluso, ¿verdad? Y hasta la fecha pues hay proyectos que algunos pues dicen que han iniciado, no tenemos mucho conocimiento sobre eso porque pues precisamente la falta de información, ¿verdad? No nos permite corroborar esa situación, pero como economista, ¿usted cómo valora la situación financiera del país? ¿Cómo la evalúa? ¿Debería preocuparnos? ¿Cómo utiliza los recursos el Estado? Me parece que es una de las formas donde podemos verle las tripas a los gobiernos. Porque, pues sí, las redes sociales, los TikToks, los tweets, ahí se puede decir mucho. Pero donde está el pisto, ahí es donde podemos rastrear de verdad las prioridades de los gobiernos. Y podemos ver también a dónde le están de verdad apostando y a dónde no. ¿Sí? A qué tipo de cosas se ponen dinero y a cuáles no. Un caso ejemplificante de esto, me parece, es el manejo que se ha venido haciendo de la deuda. Si se recuerdan, mucho se había venido hablando que en enero de este año se tenían que haber pagado $800 millones de unos famosos eurobonos. Y que el gobierno desde el año pasado comenzó a hacer toda una estrategia de recompra de bonos, que pedir un préstamo con el BCE para comprar aquí y tal. Entonces, toda una estrategia para poder cumplir con ese pago. Y lo cumplió. 2023 cumplió con ese pago de 800 millones, que al final de cuentas fue un poquito menos, pero en el corto plazo, pero que al final va a ser un poquito más por el préstamo con el BCE. Entonces, eso lo pagó, que era una deuda que tenía el gobierno con inversionistas privados, que habían comprado eurobonos. Pero hay una deuda que ha dejado de pagar. Y es una deuda que se autorregaló 4 años de gracia sin haberle consultado a sus acreedores. Y resulta que esos acreedores son todas las personas trabajadoras que cotizan al fondo de pensiones. ¿Sí? En esta transición que se ha dado después de aprobada la nueva ley de pensiones, la reforma de pensiones de diciembre del 2022, pues toda la deuda del Ministerio de Hacienda que tiene con el sistema de pensiones pasa a el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Entonces, en esa transición de pasarle la deuda de Hacienda al Instituto Salvadoreño de Pensiones, el gobierno canjeó la deuda que tenía el Ministerio de Hacienda con unos nuevos papeles de deuda ahora emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones,
y que si no es por Moody's, que hace la calificación, no nos enteramos que en esa transición el gobierno decide que ya no le va a pagar al sistema de pensiones entre los 24 y 44 años, sino que ahora lo va a pagar todo hasta los 50 años, y que va a dejar de pagar esa deuda de pensiones durante 4 años. ¿Sí? O sea, básicamente le dijo a los trabajadores, bueno, no le dijo porque no nos ha dicho, pero básicamente se autorregaló 4 años de gracia para la deuda que tiene con todos los trabajadores y todas las trabajadoras que han cotizado en el sistema de pensiones. Entonces ahí vemos prioridades. Desde el año pasado, bueno, estuvo haciendo todas las gestiones para poder pagar a los inversionistas privados que tenían eurobonos. Pero cuando se trata de los fondos de los trabajadores, ahí sin decir nada se autorregalan 4 años de gracia y no se paga. Entonces, por eso, ahí vemos las prioridades. A quien sí le dan prioridad de pago y a quien ahí va quedando. Después le pagamos, ¿no? Entonces ahí vemos prioridades, ¿no? En esto de la gestión de la deuda. Y una decisión en este caso de pensiones, José Luis, una decisión que toma el gobierno con las AFPs sobre un dinero que es de la gente, ¿no? Que son los verdaderos dueños, ¿no? Que no le pertenece ni al gobierno ni a las AFPs, le pertenece a los trabajadores y trabajadoras que han cotizado al sistema de pensión. Sí. Y a los trabajadores y trabajadoras que cotizan ni siquiera les preguntaron si estaban de acuerdo, qué opinaban, si había una mesa de negociación con trabajadores o trabajadoras, ¿no? Incluso llegó la mesa de pensiones, la mesa por una pensión digna, a la Asamblea Legislativa para solicitar una reforma para derogar esos 4 años de gracia que se autorregalaron, y solo tuvo 8 votos favorables en la Asamblea Legislativa. O sea, entonces es una decisión que no solo se toma de espaldas a los trabajadores y trabajadoras, sino que además cuando los trabajadores y trabajadoras quieren llegar a hablar esas condiciones que se le dan, pues entonces se les cierra la puerta. Sí. ¿Y qué opina usted sobre, siempre siendo con este tema, porque bueno, hemos consultado con algunos economistas y algunos plantean, bueno, esta medida que se tomó, ¿verdad? Que usted ya planteó, los 4 años de gracia, a 50 años, después de eso el 7% de interés. Muchos plantean pues que esa situación sí va a afectar a los trabajadores en el sentido de que pues no va a haber rentabilidad, ¿verdad? Y eso no va a llegar a las cuentas individuales de los trabajadores. Pero hay otros economistas que pues he leído algunos artículos en los que mencionan que no se puede hablar de pérdidas, puesto que el dinero no va a ingresar esos intereses. ¿Cómo lo ve usted? A ver, lo que va a pasar es que durante esos 4 años se van a estar acumulando, en teoría, como no se está pagando ni capital ni intereses, en teoría se va a estar acumulando intereses para después. Pues sí, eso significa que se va a pagar, o sea, sí, se va a acumular eso y sí se va a pagar, pero en los 50 años del plazo de pago. Lo que preocupa es la sostenibilidad que eso tiene. Porque recordamos que en la reforma de pensiones se han aumentado pensiones sin tener una base de dónde aumentar esas pensiones. Y además de haber aumentado las pensiones sin esa base, se le está quitando otro flujo de ingresos al pago de pensiones. Entonces, pues sí, a los 50 años va a recuperar la rentabilidad, pero el sistema de pensiones va a llegar a los 50 años. O sea, si con estas tendencias que estamos viendo, muy probablemente no llegue allá. Termine de quebrar o se va a necesitar otra reforma antes de poder llegar a eso, ¿no? Entonces se ha tirado una pelota hacia adelante, pero tan hacia adelante que posiblemente ni veamos esa pelota. Sí, el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso y estar pendiente también con esa situación y darle seguimiento. También, José Luis, hablemos de la inversión extranjera, ¿verdad? Al igual que el tema que abordamos anteriormente de empleos, el gobierno pues asegura que sí, ¿verdad? Ha habido mucha más inversión
¿Qué dicen los datos con respecto a esto? Los datos del Banco Central de Reserva. Ahí hay toda una sección que se llama la balanza de pagos, que ahí se registran todos los flujos de capitales que entran al país, entran y salen del país, porque hay capital entrando y hay capital saliendo del país. Y, a ver, si nos fijamos en la inversión extranjera directa, que aquí hay una diferencia, ¿no?, entre la inversión extranjera directa y la inversión extranjera de cartera, se le llama, pero ya el detalle, sí, es que la directa es dinero que entra a aumentar las capacidades productivas de un país. Es decir, entra a invertir en maquinaria, en equipos, en plantas, en salarios, en el proceso productivo como tal, en la inversión extranjera directa. Luego hay otro tipo de inversión, que es la inversión de cartera, que esos son básicamente capitales adquiriendo títulos valores, o sea, financieros, instrumentos financieros. Entonces, ven a comprar bonos de deuda, acciones, papeles de deuda o cualquier otra cosa especulativa. Entonces, de lo que creo que hay que fijarnos es la inversión extranjera directa, porque es la que permite o ir construyendo ciertas capacidades. Según datos, otra vez, del Banco Central de Reserva, en 2022 el flujo de inversión extranjera directa fue negativo, de menos 99.1 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Como en este juego de la inversión extranjera hay gente afuera del país invirtiendo en cosas adentro del país, y hay gente adentro del país invirtiendo en cosas afuera del país. Entonces, haciendo el saldo entre esos dos cruces, cuando decimos que hay un saldo negativo de inversión extranjera directa, quiere decir que hay más gente adentro del país invirtiendo en cosas afuera que gente de afuera interesada en invertir en el país. Lo que entonces estamos viendo para 2022 es eso, que hay más gente que está en el país que prefiere invertir en cosas afuera, ¿sí? Entonces eso nos va descapitalizando como país, porque si estamos diciendo que la inversión extranjera directa es la que te permite construir capacidades productivas, invertir en procesos productivos, y lo que estamos viendo es un saldo negativo, por lo tanto estamos diciendo que hay un proceso de descapitalización, ¿no? Eso lo podemos ver en el total de los flujos para 2022. También lo podemos ver en el cuarto trimestre y en el tercer trimestre del 2021. Siempre es negativo. Siempre es negativo, de menos 80 millones, menos 19 millones. El segundo trimestre de 2021 sí fue positivo, de 200 millones. Pero de momento lo que vemos, los datos del Banco Central, nos dicen que no ha habido como un aumento extraordinario de la inversión. Por ejemplo, para 2021, que sí hubo un saldo positivo, fue de 293.44 millones, pero si lo comparamos, por ejemplo, con 2014, fue de 306 millones. Entonces, sí, de repente ha habido algunos años con flujos positivos, pero tampoco es un aumento extraordinario de la inversión. Han sido cifras que se han tenido en años anteriores también. Entonces, en términos de inversión extranjera, los primeros años, entre 2019 y 2021, hemos visto flujos que mantienen la lógica de lo que venía en años anteriores, y para 2022 un flujo negativo de inversión. Y resulta particularmente extraño, que quizás la estrategia que está siguiendo el gobierno no le está dando tantos resultados, porque si desglosamos los rubros de inversión, la parte de información y comunicaciones, ¿no?, donde buena parte, por ejemplo, esta estrategia del Bitcoin y tal debería de verse reflejado,
lo que vemos que hay un flujo negativo también de inversión de menos 145 millones de dólares, ¿no? Y en industria también hay un flujo negativo de 289 millones de dólares. Significa que en dos rubros importantes que le habían venido apostando el gobierno para atraer inversión, más bien lo que estamos viendo es que se está yendo inversión, sí, más que estar atrayendo. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, pero me gustaría que ahondáramos en ese punto cuando regresemos. Usted no nos cambie, ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sv, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA. Estamos conversando con el economista José Luis Magaña, haciendo una evaluación de la economía a 4 años de gestión gubernamental. Antes de dar paso a la participación de quienes nos sintonizan, José Luis, me gustaría que aterrizáramos con ese punto que hablábamos antes de irnos a la pausa. En pocas palabras, entonces, y en palabras sencillas, podría decirse que pues ese discurso que se maneja desde el gobierno de que ahora El Salvador pues atrae mucha inversión, que muchas empresas quieren venir acá a instalarse, no es del todo cierto. Pues los datos del Banco Central de Reserva, del instrumento de la balanza de pagos, datos oficiales del propio gobierno, pues lo que nos dicen es que no. 2022, el año pasado, hubo más gente invirtiendo afuera que la que invirtió para adentro, e incluso en los rubros en los que más sale inversión y no entra, han sido comunicaciones e industria, e informática. O sea, toda esta estrategia que se decía que El Salvador va a entrar a la cuarta ola de la digital y revolución, pues de momento el flujo negativo de 145 millones lo que nos indica es que hay más gente invirtiendo en tecnología afuera del país que gente de afuera invirtiendo en tecnología adentro del país. Sí, bueno, interesante esos datos bastante claros. Tenemos ya algunas participaciones. Recuerde, está habilitado nuestro WhatsApp 7571-2779. Tenemos algunos audios, vamos a escuchar. Muy buenos días. Yo quisiera opinar un poquito respecto al tema que tienen. La verdad, pues, de que en mi caso se puede ver, pues, la canasta básica, cómo nos tiene a nosotros, más que todo, pues, a nosotros los del campo. En mi caso, yo soy un veterano excombatiente y nosotros recibimos una remesita de $100. Quieras o no, pues esa remesita muchos es lo único que tenemos, porque nosotros nuestro trabajo en el campo es propio de ver cómo cultivamos las cositas para el año, ¿verdad? Pero también esos 100 pesitos que se nos dan, si nosotros pasamos a un súper,
no nos podemos acceder a $20. Comprar lo mínimo, porque al regresar a casa nos está esperando el recibo de agua, recibo de luz y también algunas cositas que se sacan en la tienda. Ese es el vivir a diario de todos nosotros en el campo. Pues no podemos comprar más de $1 de huevos, nos dan 4 huevitos. Imagínense ustedes que un huevo hoy no se puede endurar porque no alcanza, tiene que estirarse para todos, ¿verdad? Y también, quieras o no, Dios mío bendito, nosotros aquí en el campo nos ayudamos con algún pipiancito, frijolitos, castilleros que sembramos, mora, ayotitos, pero ¿y la gente, Dios mío, que vive en las colonias, cómo hará? ¿Cómo están haciendo? Y no entiendo cómo están alabando a este gobierno cuando tan mal nos tiene. Muchísimas gracias, yo les agradezco mucho y espero la respuesta de ustedes, a ver qué piensan ustedes de nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted por participar. Damos paso a otros audios. Buenos días, Radio UCA. Felicidades a su invitado, muy importante tema sobre la economía. Podríamos decir que este gobierno se ha caracterizado por un gran retroceso en todas las áreas sociales y políticas y económicas del país. Ha habido un gran retroceso, licenciada, nosotros como pensionados, mire cuánto nos ha robado, ha sustraído casi aproximadamente $300 millones solo del fondo de pensiones, y en 4 años no va a pagar ninguna clase de interés a nuestras cuentas. Ha sido un periodo, 4 años de retroceso, de inflación en la economía, de más pobreza. Para todos aquellos que eran pobres, ahora son más pobres, licenciada. Entonces estamos mal. Serían 4 años de desgobierno, no de gobierno. Y invitamos a todas las personas, a la ciudadanía en general, a que abramos los ojos en la siguiente elección, porque no podemos continuar así, con tanto abuso de derechos humanos. No hay acceso a la información pública, no hay rendición de cuentas. Entonces sí, realmente estamos mal, licenciada. Feliz día y bendiciones a todos ahí en la radio y a los radioescuchas también. Un saludo también a usted, gracias por sus comentarios. Tenemos una llamada, damos paso, buenos días. Licenciada, buenos días. Buenos días. Bienvenido al licenciado Luisito, me encanta escucharlo porque desmenuza todos los desfalcos que ha hecho y en el abismo en que nos encontramos en la economía, y más tocando las pensiones, más mendicidad, señores, no lo avalen, que pobrecitos, que como aquellos, le dan, es que estos no saben, pero ni siquiera a dónde va el número 1. Esto fíjese que este gobierno, licenciado Luisito, cómo ha estado este principio de año, cómo ha estado haciendo peticiones de dinero a la Asamblea Legislativa, y risa le da porque se mofa de nosotros, dice, a ver si la Asamblea me lo quiere avalar, y ya los ha amenazado por Twitter o por teléfono que tienen que aceptar, pues, si nunca le han negado nada, en platillos en azafates de oro le dan nuestro dinero, por eso es que ya no le quiere dar ningún banco, y por eso es que ha abusado de las pensiones. Y sabe una cosa, se lava las vestiduras Portillo Cuadra, haciendo el mate que pelea, y él fue uno de los que avaló el año pasado a últimos días del mes del año, avaló esto de las pensiones, y ahorita está retrocediendo. Hipócritas con esto, nos entregan también como Judas Iscariota. Y lo último que le quiero decir, ¿por qué le dijo al BMI de que callara hasta la banca internacional que le mata el hambre, no a él, no que a nosotros, y le hace más larga la cuenta a él, porque lo que hace es robar y robar y robar, ya es oligarca Entonces, ¿por qué le dijo al BMI? Muchas gracias, licenciado, Dios lo bendiga, oye. Bueno, gracias por su participación. Tenemos más audios. Buenos días. Este gobierno, a diferencia de los gobiernos anteriores del Frente y de Arena, y aún de
el PCN o PDC, aparte de endeudarse, ha decidido quebrar el país. Porque si anteriormente había niveles de endeudamiento del 60, 70%, quizás a lo máximo que se podía llegar, ahora estamos llegando al 100, 110, 120, con deudas increíbles. Por ejemplo, esa deuda de las AFP, que básicamente lo que ha hecho el gobierno es decomisar por 4 años seguidos intereses y ganancias, nacionalizar terrenos, nacionalizar bienes, nacionalizarse tantas cosas que ha hecho. Y esto simplemente para su bolsillo personal, porque ahí sí, cuando se trata de inversión personal, ya vemos de que hacen plantas potabilizadoras nuevas, hacen cárceles nuevas, hacen aeropuertos nuevos, hacen Bitcoin wallets nuevos para sus propias ganancias, pero para el beneficio social, para nada. Por ejemplo, nunca se ha considerado aumentar la cuota del seguro social o siquiera quitarle el tope, o buscar impuestos adicionales para los bienes suntuosos, para poder financiar mejor servicios sociales. Pero no, este gobierno, aparte de mal gobierno, ha decidido definitivamente quebrar las finanzas del Estado. Y al final de cuentas, como el Estado es rey, ellos van a decidir a quién le van a pagar y a quién no. Así que espero que la mayoría haya considerado ahorrar un poquito o ya vayan pagando su casita. Aprovechen en los próximos 4 o 5 años, porque después se va a poner peor la situación. Y peor se pelean con nuestros acreedores, ¿verdad? O sea, se pelean con el Fondo Mercado Mundial, con el Banco Mundial, con los Estados Unidos. Tienen esperanzas de que los chinos y los rusos los saquen del hoyo. Pues los chinos y los rusos cobran más duro que los del Banco Mundial. Bueno, muchísimas gracias. Damos paso al siguiente audio. Buenos días, mire, fíjese que hasta hoy que estoy viendo yo que cómo es que se ha sabido de eso de las AFP, que no nos van a pagar a los cotizantes. Entonces, quiere decir de que esas cuentas el gobierno las controla o está sobre esas gentes que sobre las AFP, ¿verdad? Eso quiere decir entonces, porque ¿qué garantías hay o qué políticas hay para que eso se mantenga bien? Gracias por participar. Tenemos también mensajes de texto. Dice uno de ellos: buenos días, hago el llamado a la población a buscar estrategias comunitarias para mejorar la economía, como cooperativas, mercados comunales, etcétera, porque aunque seamos profesionales, los niveles de retroceso y pobreza son para los que luchan, dice, por superarlos al estudiar una carrera universitaria, más de lo mismo. Otro mensaje: en las aceras entre Metrocentro y Metrosur, dice, hay mucha mendicidad. Ahí se nota la crisis, nos dice Neto Sánchez, quien nos ha enviado también su comentario a través de mensaje de texto. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Muy valiosas sus participaciones y van pues en el marco de esa preocupación que decíamos al inicio, José Luis, que pues la gente, el tema de la economía sí preocupa bastante. Adelante. Yo creo que, bueno, vamos a intentar hacer algunos comentarios de los amigos y amigas. El primer amigo que nos hablaba un poquito sobre cómo en el sector rural, de repente, ante la falta de capacidad adquisitiva, bueno, pues echan mano de lo que tienen ahí, de lo que pueden estar sembrando. Y resulta entonces contradictorio. Fíjense, esto es parte de, en teoría, el gobierno tiene una apuesta por el tema agrícola, que es el plan maestro de rescate agropecuario. Y cuando lo vamos a ver, tiene la línea 9, es el programa de ruralización, y lo leo tal cual. La apuesta del programa de ruralización es crear un proceso progresivo de transferencias y actitudes propias de las ciudades a los sectores rurales, para mejorar las condiciones de vida, disminuyendo por consecuencia la migración a las ciudades. O sea, ¿qué está diciendo, pues? O sea, en lugar de aprovechar las particularidades
de nuestros campesinos y campesinas en el sector rural, lo que está diciendo es traerla de la ciudad, y las conductas de la ciudad al campo, ¿no? Y entonces esto que nos hablaba el amigo de estas otras dinámicas que se dan, ¿qué pasa, no? O sea, y ahí no solo a nivel económico, sino las dinámicas también comunitarias son distintas en el campo y en la ciudad, las dinámicas relacionales, las dinámicas en cómo las personas interactúan unas con otras y cómo interactúan con el territorio, también son distintas. Y aquí, en esto este es un extracto que acabo de leer del Plan Maestro de Rescate Agropecuario del Ministerio. Pero será, José Luis, que se ve entonces como que las prácticas rurales como que son retrocesos, y al llevar lo urbano a lo rural, entonces hablaríamos de avances según... Sí, parece esa visión, que es una visión ya superada desde hace años, incluso en los sectores más conservadores económicamente. Creo que es una visión que en teoría ya se había superado, pero pues parece que no tanto en los funcionarios de gobierno. Luego otro comentario con respecto al tema de la deuda y la cuestión de pensiones. Aquí creo que hay que hacer una aclaración. ¿Vea? Primero, no se trata que el gobierno va a dejar de pagar pensiones, ¿vea? O que las AFP van a dejar de pagar pensiones, por lo menos no en el corto plazo. O sea, quienes ya están jubilados o jubiladas y están recibiendo una pensión, en teoría la deben de mantener. Eso no es lo que ha dejado o lo que va a dejar de pagar el gobierno es la deuda que tiene con los ahorros de las personas cotizantes, ¿sí? Entonces eso es lo que ha dejado de pagar el gobierno y lo que va a dejar de pagar durante 4 años. Solo también de repente eso puede asustar, ¿verdad? Que me van a dejar de pagar la pensión. No, en teoría, por lo menos en teoría, de momento no, mientras el dinero pueda seguir alcanzando, que se debe de seguirse pagando. Donde creo que hay que ponerle atención, y me parece que hay que adelantarnos a esta estrategia comunicacional que creo que va a pasar, es que como esta deuda que tenía el gobierno con el sistema de pensiones, con los trabajadores y trabajadoras, estaba en el Ministerio de Hacienda, era deuda que se reflejaba en los balances del Ministerio de Hacienda, pero ahora pasa a ser parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones. Y este instituto se creó con autonomía financiera, según la ley de creación. Pues entonces, en términos contables, esa deuda saldría del Ministerio de Hacienda. Y entonces, que es una deuda de poco más de $6,000 millones, entonces contablemente dejaría de registrarse en el Ministerio de Hacienda y pasaría a registrarse al Instituto Salvadoreño de Pensiones. Eso le permitiría al gobierno decir, hemos reducido la deuda. Nos dejaron un país con una deuda del 70% y nosotros la hemos reducido al 50%. ¿Pero por qué? Porque esos 6,000 millones dejarían de ser una deuda del Ministerio de Hacienda y pasarían a ser del Instituto Salvadoreño de Pensión, ¿no? Como que yo ahorita te dijera, préstame $100 y después yo creara una empresa y esa empresa te pidiera otros $100 y esa empresa me prestara a mí $100 y yo te pago esos 100. Entonces yo ya no te debo $100. José Luis Magaña ya no te debe $100. Te los debe aquella empresa que cree. Es mía, sí, pero no te los debo yo, te los debe la empresa. ¿Sí? Entonces, mi relación con vos, José Luis Magaña, ya no le debe nada a Kenny. Aunque lo debe la empresa. ¿Sí? Pero entonces yo se los debo a la empresa, pero como la empresa es mía, lo dejo. Entonces, ojo, porque yo creo que por ahí quieren hacer una jugada, algo así, con el tema contable de la deuda. Y hay que estar pendientes de eso. ¿Sí? Algún anuncio de que digan, este gobierno ha logrado manejar, gestionar eficientemente sus pasivos, sus deudas, y hemos dejado una deuda más baja. Cuidado, que creo que por ahí va el asunto. Hay que estar alertas con eso, hay que estar atentos y atentas, que yo sí creo que el discurso comunicacional va a ir por ahí, tal vez no ahorita, porque entonces le va a reventar, que eso ha sido por las pensiones, pero sí, entre más se vaya acercando el tema de las elecciones,
creo que va a ser una de las líneas discursivas que va a intentar posicionar el gobierno. Bueno, hay que estar atentos y recordarnos, ¿verdad?, esta entrevista y lo que dijo José Luis acá que podría suceder. José Luis, también hablemos sobre los programas sociales. Esto es bien importante porque hemos visto cómo algunos programas se han ido quitando, ¿verdad? Otros a lo mejor todavía están, pero no en las mismas condiciones que estaban antes. ¿Cómo evalúa usted el tema de los programas sociales actualmente en el país? De nuevo, uno puede ver las prioridades en los presupuestos. Y si nos vamos a revisar los presupuestos públicos, hemos visto ya algunos recortes en temas de programas, sobre todo en la parte de lo de la canasta solidaria, ¿sí? Las comunidades solidarias urbanas y rurales, en los programas que lo componen, por ejemplo, el apoyo a educación y salud, había presentado recortes. Y en particular hay algo en los programas sociales de educación, donde si bien no hay recortes presupuestarios tal cual, o sea, no se reflejan en los presupuestos, se aprueban las mismas cantidades que años anteriores, pero luego vemos la ejecución, donde el alimento que llega a las escuelas está siendo cada vez menor. La vez pasada estuvimos hablando con escuelas del oriente del país, y lo que nos decían es que ahora ya solo está llegando arroz y aceite. Sí, entonces, la alimentación escolar es arroz y aceite, y cada vez menos, ¿no? Entonces, ya aunque presupuestariamente se reflejan los mismos montos, pues las cantidades que están llegando y los procesos como se están dando ya no están siendo de la manera tan efectiva. Hemos visto también retrocesos en la parte de la pensión básica universal, que es esa transferencia a las personas de la tercera edad que no están en un sistema de pensiones, que había una transferencia de $50, que también hubo retrasos. Que yo insisto, $50 no son nada para personas mayores, pero de nada a $50 por lo menos hay alguna diferencia. Y puchica, con lo que se ha invertido, con lo que se ha usado, por ejemplo, para el tema de Bitcoin, se podría haber ampliado mucho más el tema de la pensión. Hay estudios del Banco Mundial donde plantean que se podría aumentar el monto de la pensión alrededor de $100 con una inversión de alrededor de $200 millones. Y solo para lo de Bitcoin se han utilizado casi 400 millones, ¿no? Entonces, de nuevo, prioridades, ¿no? Aquí ya vamos viendo cómo se va reconfigurando entonces el Estado, ¿no? Y la política pública en estos 4 años de gobierno, ¿no? Donde pues se ha dedicado mucho esfuerzo a posicionar una narrativa, un discurso, pero que los datos y la práctica, la realidad nos dicen otra cosa. Sí, el tema de Ciudad Mujer, José Luis, un programa muy exitoso, ¿verdad? Hay que decirlo, un programa que pues cuando surge es muy novedoso acá en el país, incluso otros países lo tomaron también como modelos. ¿Todavía existe Ciudad Mujer? Muchas personas preguntan, ¿todavía existe Ciudad Mujer? ¿O ya no existe? ¿O existe poco? Pues, ¿qué ha quedado de ese programa? Bueno, en teoría los presupuestos aún existen. Lo que ha venido pasando sí es que ha habido grandes recortes a Ciudad Mujer. E incluso, se ha cambiado un poco la perspectiva de la idea que había detrás de Ciudad Mujer. Cuando en sus orígenes, y eso se refleja presupuestariamente, Ciudad Mujer era un espacio donde iban a confluir diferentes instituciones, ¿no? Entonces, tenía participación, el ISDEMU, que era quien coordinaba todo el esfuerzo, pero además el INSAFORP, para dar cursos de formación profesional, algunos cursitos para mujeres, estaba la Procuraduría, la Fiscalía, estaba el Ministerio de Trabajo, entonces, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, cada una de estas instituciones tenía un presupuesto propio para delegar a estas funciones en Ciudad Mujer.
Desde el 2020, cada vez han ido saliendo más instituciones de Ciudad Mujer, el presupuesto. El primero en salir fue el INSAFORP, el Instituto de Formación Profesional, que ya desde 2020 dejó de tener presupuesto para dedicárselo a Ciudad Mujer. Entonces ya una primera institución que sale. Luego el Ministerio de Agricultura y Ganadería deja de dedicarle recursos a cada una de las sedes y solo da un monto general para todo Ciudad Mujer, mucho menor que el que tenía dedicado para cada sede. El mismo caso va teniendo el Ministerio de Trabajo, que primero quitó 2 sedes en su presupuesto, y ahora ya para el 2022, 2023, ya solo tiene un monto general para Ciudad Mujer, ya no está en cada una de las sedes. Entonces lo que hemos ido viendo es ese desmantelamiento del programa Ciudad Mujer a través de quitarle presupuesto a las instituciones que alimentaban toda la operatividad del programa. Entonces cada vez son menos los servicios que se prestan en estas sedes. Cada vez es menos presupuesto que tienen estos servicios. Sí. Ya para finalizar, José Luis, la CEPAL ha hablado de una desaceleración económica, ¿verdad?, a nivel general. ¿Cómo entraría o se visualiza más bien El Salvador en esta posible desaceleración económica? La pandemia fue un quiebre para el país importante. Cuando se habla de aceleración, desaceleración, crecimiento económico, hay que ponerle un asterisco a eso, ¿no? Porque se habla de la producción generalmente, son indicadores de producción, no de bienestar de los hogares. Eso siempre hay que ponerle un asterisco. Y lo que se ha visto es que la producción en el año de la pandemia cayó casi un 10%. Luego en el año post pandemia, 2021, se recuperó. Entonces hubo un gran crecimiento de 11% casi, ¿no? Pero luego de eso, lo que hemos visto es que ese crecimiento ha ido cayendo. Ya para el año pasado y este año lo que se estiman es alrededor del 2.5%. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento de la producción, siempre es así, de la producción va a ser similar al crecimiento que traía la producción desde ya hace varias décadas, ¿no? Ese ritmo de crecer al 2%, 2.5%, nos alegramos si llega al 3%, pues esa es la tendencia que ya había venido teniendo el país durante las últimas décadas. Y por lo tanto lo que nos muestra es que no han habido cambios estructurales. La economía del país sigue siendo la misma. Pasado estos 4 años de gobierno, pues las condiciones siguen siendo básicamente las mismas en términos de cómo se genera la producción, aunque sí han habido cambios en cómo se distribuye, lo que decíamos al inicio, ¿no? Porque ahora esa producción ya no llega a los hogares. Y por lo tanto, estos indicadores lo que nos van mostrando es que vamos aterrizando, después de todo el desbarate que hubo con la pandemia y el año post-pandemia y tal, pues vamos aterrizando ya a la normalidad, que esa normalidad es un crecimiento de la producción parecido a lo que traíamos en décadas anteriores, pero con la característica de una marcada mayor desigualdad. Estamos hablando de una recuperación a niveles anteriores, pero eso no significa, como usted ya lo ha dicho, un crecimiento, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Siempre que estamos, un gusto, un gran saludo y un gran abrazo a los amigos y amigas que nos han escuchado. Muchísimas gracias. Le invito a que comparta también esta entrevista. Queda en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Gracias siempre por su fiel sintonía al espacio de la entrevista de Radio YSUCA. Que tenga buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.
Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, La Voz con vos. ¿Ya has pensado cómo sería el mundo sin tu luz? Sin la luz de cada uno de nosotros. Tu luz es la que pone todo en marcha, es la que mueve el mundo hacia adelante. En AESCAES te acompañamos hasta tu hogar y tu trabajo para que tu luz nunca falte, entregándote toda nuestra energía para iluminar tu vida y junto a ti acelerar el futuro de la energía para iluminar el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. En AESCAES trabajamos para que tu luz nunca falte, llevando hasta tu hogar y tu trabajo la energía que iluminará el mañana. AES, tu energía es el futuro de todos. Educa Transforma 2023. Derecho, inclusión y calidad. Muy pronto. Ahora, estamos en TikTok. Búscanos en TikTok como YSUCA en TikTok y dale click al botón seguir para recibir los diferentes contenidos creativos que hacemos para ti. YSUCA en TikTok. Te esperamos. Yo diría que el pueblo haga